Sucedió así, que la investigación poseedora del poder de abrir las puertas del entendimiento, cuyo atractivo singular es otorgarnos el permiso para vivir a través de la historia, épocas, sucesos y experiencias que otros vivieron, aprender de ellos y comprenderlos, nos llevó a la producción de Esfera Global hasta el Foro Global Ad Casa de Campo, iniciativa de Funglode y de otros centros de pensamiento que promueven un diálogo hemisférico con vocación de llenar el vacío que se generó en nuestra región en las últimas décadas. Por lo que vimos, este diálogo propuesto por Funglode es una especie de integración de las mejores inteligencias regionales y colectivas para aportar soluciones a los problemas de América Latina en su relación con el resto del mundo desde la República Dominicana. Y voilà, ocurrió que en medio de una entrevista al profesor Abraham Lauenthal, que además de ser una de las principales autoridades en temas de América Latina, ha sido catedrático de Ética, Globalización y Desarrollo, es miembro y presidente emérito del Consejo del Pacífico sobre Política Internacional y director fundador del Diálogo Interamericano. Tuvimos el siguiente hallazgo. Él estuvo en la República Dominicana en el tramo temporal en que nuestra historia se cruzó de manera desafortunada con la política exterior anticomunista del gobierno norteamericano de Lyndon B. Johnson, justo al momento en que la Revolución del 65, conocida también como Guerra Civil Dominicana, se confundió con una revuelta comunista y fuimos intervenidos por los Estados Unidos de Norteamérica de forma estúpida. Lauenthal nos contó su propia versión de estos hechos, que fueron parte de una investigación que realizó entonces, y nos sentimos atraídos para realizar un programa especial que contrastara su visión, que sería la norteamericana, con la visión de uno de los historiadores más notables de la República Dominicana y actual director del Archivo General de la Nación, Roberto Casá. Además de los propios argumentos del profesor Juan Bosch, que pudimos revivir de la literatura escrita por su pluma y que contiene el análisis de los hechos históricos que protagonizó, así como literatura general especializada en el tema con testimonios que cuentan la historia. Los hechos ocurridos entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965, cuando seguidores civiles y militares de Juan Bosch, presidente constitucional electo de la República Dominicana, derrocaron al presidente Donald Reed Cabral, junto con la independencia de 1844 y la guerra restauradora de 1863, representan la lucha de nuestro pueblo por construir mediante sus propias fuerzas y medios el país que añoraba y necesitaba. Hoy en Esfera Global Histórico te proponemos un triálogo. Soy Abraham Lauenthal, profesor emérito de la Universidad de Southern California y fui el primer director también del Diálogo Interamericano. Profesor, para mí es de suma alegría tenerlo en Esfera Global, sobre todo porque conozco que no es su primera vez en República Dominicana. Así es. Y que coincidió en una época histórica muy importante en nuestro país. Cuéntanos. Sí, la primera vez que llegué a la República Dominicana fue en 63, y siendo mi primera visita a un país de América Latina, después de haber estudiado castellano durante el curso de verano en Harvard, quería ir a un país de habla hispana para probar mi pequeño, practicar el poco castellano. Entonces pasé 12 días aquí tomando autobús, buscando restaurantes, etc. Y hice varias entrevistas sobre el programa de la AID en Santo Domingo y volví a Harvard, terminé mi primer estudio para la maestría y escribí un trabajo sobre el programa de la AID, del apoyo económico norteamericano y sus aspectos políticos. Después un año después, me ofreció la Fundación Ford, una gran fundación norteamericana, me ofreció un empleo a cuenta de ellos
para asistir, apoyar a una entidad dominicana, la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago de los Caballeros, en el calle El Sol de Santiago de los Caballeros. ¿Conoces Santiago? Sí, Yo sí, soy sí. cibaeña. Ajá, bueno, Sí. realmente soy santiaguero también y mi hija nació allá, así es que tenemos una santiaguera ahí permanente. Unos vínculos Sí. importantes. Entonces, yo acepté este puesto y llegué en septiembre de 64. Y trabajé para la asociación en cuestiones de desarrollo en el programa ISA, Instituto Superior de Cultura, que llegó después a ser universidad. También dicté el primer curso en ciencia política en la Universidad Católica Madre y Maestra en su primer año de universidad. Eh, con la invitación de Monseñor Agripino Núñez, que no era Monseñor en ese entonces, sino un joven sacerdote. Llegamos a ser buenos amigos y lamento mucho su muerte reciente. Sí, entonces trabajé con esta organización y después de 6 meses tomamos con mi primera esposa unas vacaciones en Puerto Rico para salir del día a día. Y pasé los primeros 3 o 4 días viendo la playa y restaurantes bonitos, etc. Pero ya para el 5.º día estuve aburrido de estas cosas y me puse a escribir algunas notas de mis impresiones de la República Dominicana. Y escribir un memo de algunos 10 o 12 páginas tratando de sacar de los distintos fotos de la película un cuento de qué pensé de lo que estaba viendo. ¿Y qué pensó de la República Dominicana en el 64? ¿no? Sí. Entonces envié estas notas a mi jefe en la Fundación Ford y él el próximo día me escribió una carta diciendo en la carta, qué interesante su carta. Leyéndolo bien, mi impresión es que usted está pensando que hay mucho desesperación y que a lo mejor puede surgir algún tipo de revolución. Sí, lo advertí en el 64. Esta carta suya tardó bastante en llegar a mí porque llegó al postal de Santiago el 24 de abril y siguieron el correo 2 semanas. Entonces no recibí esto hasta que ya había pasado la revolución. La revolución. Sí. Entonces estuve conversando por teléfono con un amigo a mediodía, el 24, conversando entre amigos, no tenía nada importante. Pero en el curso de la conversación, él grita así y dice, oye, no puedo seguir más, la revolución ha comenzado. ¡Oh, por Dios! Entonces, así comenzó la revolución. Después, con el grito de su amigo al teléfono. Sí, después de seguir muy atentamente lo que estaba pasando, y aunque solamente tenía 6 meses en el país y casi totalmente en Santiago, mi jefe era el presidente de la Asociación para el Desarrollo, el famoso señor por su época, Tomás Pastoriza. Y él conoció a todos. Entonces, conversábamos casi todos los días lo que estaba pasando. Y después le dije que, mire, yo creo que después de mis 2 años aquí voy a regresar a la universidad para un PhD, un doctorado, y voy a tratar de escribir cómo pasó esta cosa. Usted escribió su tesis doctoral sobre la Revolución del 65. Sí, y que fue publicado en el año 72, así tal cual lo escribí como tesis. ¿No? ¿Cuál fue su conclusión principal de la tesis? La conclusión principal es esto. Para entender la decisión norteamericana de enviar tropas y ocupar a Santo Domingo, y analizarlo, no simplemente juzgar, fue bien, fue un error, etc., que obviamente tengo mis opiniones y puedo compartirlas. Por favor. Pero
mi deber como analista no fue evaluarlo desde un punto de vista moral o político, sino analizar y explicar por qué pasó. Los hechos. Y era un misterio. ¿Por qué pasó? Porque el presidente Franklin Roosevelt prometió a través de la Roosevelt Declaration que Estados Unidos ya no iba a enviar tropas unilateralmente a países de América Latina. Y en 33 años no había ocurrido una cosa así. A menos que tuviera un apoyo multilateral, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué eso pasó? Y mi tesis es la siguiente, simplificándolo un poco para ganar tiempo. Lyndon Johnson fue el presidente. Sí. Lyndon Johnson fue un eminente político norteamericano, muy sabio en su manejo de poder político doméstico, con una carrera brillante como político con un enfoque doméstico. Nunca le había prestado atención a relaciones internacionales. Y por eso, cuando él surge a la presidencia por el asesinato de John Kennedy, él mantuvo tal cual el equipo de Kennedy para relaciones internacionales. El secretario de Estado Rusk, el secretario de Defensa McNamara, McNamara, muy famoso. sí, y el National Security Advisor McGeorge Bundy, dicho sea de paso, que fue mi profesor. Entonces, él mantuvo el equipo de Kennedy básicamente diciendo, yo no me meto en esto, los expertos se ocupan de esto y me van a aconsejar. No voy a ponerme a ser experto en política exterior, yo tengo tantos problemas domésticos, derechos civiles, economía, etc. Entonces, la consecuencia de tener el equipo de Kennedy con un presidente eminentemente doméstico, el resultado era que él dijo a su equipo, mira, yo no sé mucho de relaciones internacionales, no tengo ideas fijas, ustedes son mis asesores. Pero ahí está pasando algo. Sí, la única cosa que sí sé es, juro que no voy a permitir una segunda Cuba en mi administración.
uno explica a una burocracia, la única cosa que me interesa es evitar X. Entonces usted puede estar seguro que toda esa gente van a ir asegurando que no son ellos que cometen un error. Ellos saben que eso no se permitir una segunda Cuba. Entonces, en este contexto, pasan algunas cosas raras el 24 de abril. No se sabe exactamente quién está haciendo qué. Algunos oficiales jóvenes en el ejército, algunos intelectuales, etc. Entonces salen varios informes. Bueno, informes, bolas, rumores, siempre hay. El servicio de inteligencia tiene un sistema para proteger a los decision makers de no escuchar, los tomadores de decisiones. Sí, de no escuchar todos esos rumores y bolas. Entonces, mantener un escalón para que la buena información, la información cierta, solo llega al final a la presidencia. Se quita lo que no es cierto. Pero en este caso no ocurrió así, sino cualquier rumor. 2 o 3 comunistas estuvieron en la esquina de calle Duarte con calle no sé cuánto, y a lo mejor están haciendo un complot. Había una llamada de alguien con Fidel Castro, etc. Entonces mandaron esto siempre al Johnson rapidito. Obviamente que lo cargaron de información. Entonces, por eso él dijo a sus asesores, mira, no me gusta lo que está pasando en la República Dominicana, mandan los Marines para evitar cualquier problema. Mandan los Marines. Después, es 28. Después, en los próximos días, sumió más información. Y Rusk McNamara, el nuevo jefe de la CIA, y Bundy, fueron a Johnson para decir, mira, hemos mandado a los Marines tal cual usted dijo. Hemos explicado públicamente que es para evitar la pérdida de vidas y robos, etc., y para tranquilizar el país. No hemos dicho que es una conspiración comunista. Bueno, es así porque ya hay mucho más evidencia y no tiene nada que ver con comunistas. Hay algunos comunistas apoyándolo, pero sin importancia. Presidente Johnson va a la televisión el domingo 2 de mayo y explica a la nación lo que está haciendo. Y en el curso del discurso dice lo siguiente, palabra por palabra traducido. Lo que comenzó como una revolución democrática fue tomado y puesto en las manos de un grupo de comunistas confirmados. Esta frase que yo acabo de citar palabra por palabra no está en el texto del discurso que él tenía para este discurso. Según lo que dicen, no tengo prueba es la única cosa que no tengo prueba, es que se dice que fue uno de los primeros usos del teleprompter y que el teleprompter falló, entonces él tenía que hablar sin notas en ese momento. Lo que sí es, no sé si es cierto eso, pero lo que sí es cierto es lo que él dijo, es lo que él estaba diciendo a sus asesores durante todos esos días, que los comunistas han tomado esto. Claro. Y esto se puede comprobar, por ejemplo, él habló por teléfono frecuentemente con un justice del Supreme Court. Un juez de la Suprema Corte. Un juez de la Corte Suprema, Abe Fortas, que fue su abogado de Texas. Y él, hablando por teléfono, que ahora todos esos están en la biblioteca, él dijo a Fortas, mira, esta gente, Bundy, Rusk, McNamara, ellos piensan que ellos gobiernan en nuestro país. No son ellos que gobiernan, yo soy el presidente. Y si yo considero que hay comunistas, entonces es la política del país. No pueden decirme no decir esto. Yo lo creo, así es que voy a decir. Fue un error histórico. El día después, para cerrar esto,
la Casa Blanca mandó 100 agentes de la FBI para buscar evidencia, para apoyar lo que ya había anunciado el presidente de los Estados Unidos, pero no pudieron encontrar evidencias. Entonces, error, sí, de toda manera. ¿Cuáles son las prioridades de los Estados Unidos y por qué ha descuidado tanto a la región? Bueno, primero, porque ha descuidado el gobierno de Biden la región de América Latina. O no específicamente el gobierno de Biden, los gobiernos Sí, de los Estados Unidos. yo diría que primero Estados Unidos prestó mucha atención a América Latina en los primeros 30 años del siglo XX. ¿Por qué? Porque por petróleo, por acceso al canal de Panamá, por distintos productos que requería la economía norteamericana como cobre, etcétera, algunas comidas, café, etcétera. Todas las casas tienen café en la mañana, etcétera. Y no había realmente cuestiones de seguridad nacional muy importantes en relación con América Latina, ni con el mundo entero, porque los mares protegieron a Estados Unidos. No es Europa en que puede surgir una guerra frecuentemente. Eso comenzó con la Segunda Guerra Mundial, entonces se prestó un poco más atención a América Latina por la guerra marítima con Alemania y con la presencia japonesa en Brasil y Perú y cuestiones de lealtad a otro país, etc. Pero después bajó otra vez. Después volvió a ser importante por la Revolución Cubana y por el acuerdo que hizo Fidel Castro y su gente con Rusia. Entonces, pero no tenía una importancia mayor, tenía esta importancia que llegó a su cumbre en octubre de 62 con la crisis de los cohetes y bajó drásticamente cuando se resolvió este problema en un acuerdo secreto con los rusos de que Estados Unidos no iba a invadir a Cuba y la Unión Soviética no iba a mandar cohetes a Cuba. Entonces, todos los años después de 62 y muchos de los años antes, realmente Estados Unidos como gobierno no prestó mucha atención. Lo que sí prestaron atención fueron corporaciones, compañías, que varias compañías importantes tenían la mayor parte de su inversión internacional en América Latina. Eso también comenzó en los años 60 a cambiar, a bajar. ¿Por qué? Porque las compañías norteamericanas invirtieron mucho más en Europa y mucho más en Asia que en América Latina después de los años 60. Así es que a través de los años, la inversión norteamericana en América del Sur, menos México sí, muy importante. Sí, México es el que mantiene mayor conexión con Estados Unidos. Entonces, había bajado en términos relativos. Ahora, muchos de mis colegas como analistas siempre se quejan de que por qué no presta más atención Estados Unidos a América Latina. Bueno, yo pueda cantar esa canción también, pero la mayor parte de las veces no lo canto porque lo creo improbable. Lo que yo siempre digo es, mira, América Latina va a tener menos importancia para Estados Unidos que China o que Alemania, etc. Lo que tenemos que hacer no es mejorar el monto de atención, sino mejorar la calidad de la atención limitada que siempre se va a prestar. Entonces, y quizás esa apertura en los mercados con China atrae de nuevo la intención de Estados Unidos de conservar su hegemonía, ¿no? Seguramente que la presencia cada vez mayor de China
en América del Sur, porque es en América del Sur más que nada, atrae atención de las compañías por la competencia de los productos chinos y por querer mantener su nivel de éxito en ese mercado. Ahora, usted habló de hegemonía. Hegemonía no es cuestión de que las compañías tienen alguna fábrica que puede hacer producto X a $2 la unidad y hay otros que lo hacen a 1.80, entonces van a perder algo de negocio. Eso es competencia, es el capitalismo, es mercado. Hegemónica norteamericana realmente comenzó a bajar en los años 60 y ha bajado porque fue extraordinaria, sin precedente, de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60. No, realmente es un mito ahora, o sea, no se va a volver a esto, pero siempre hay una tendencia, repitiendo, del público, que tienen una obsesión con marxismo, comunismo, etc., y que cualquier muestra de alguna presencia, aunque sea pequeña, aunque no pueda realmente amenazarnos, es razón para ellos de hacer todo lo posible para liquidarlo. Continuamos. Hablemos del porqué. El asesinato de Trujillo el 30 de mayo de 1961 significó para Juan Bosch el fin de su exilio. Su candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano fue percibida por los dominicanos como un cambio, entre quienes ganó gran simpatía popular gracias a su forma clara al dirigirse a ellos. Juan Bosch fue, sin embargo, víctima de una campaña sucia por parte de la Iglesia y los sectores conservadores, quienes lo acusaron de ser comunista. Fue algo que no se borró fácilmente de la memoria popular, pero a pesar de ello obtuvo el triunfo total en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 frente a su principal opositor, Viriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional, en las primeras elecciones libres celebradas después de la caída de la dictadura. Tomó posesión el 27 de febrero de 1963 y al mes siguiente redactó la Constitución de 1963, conocida por ser la más liberal y democrática hasta la época. Y un texto, hay que decir, hoy profundamente valorado, porque le otorgó al pueblo dominicano derechos y garantías sin precedentes, pero a la vez le ganó la fama de gobierno socialista entre amplios sectores de poder y opositores de extrema derecha que hacían un ruido preocupante a los oídos del presidente norteamericano John F. Kennedy, temeroso de otra Cuba en el Caribe, y quien le heredó las mismas preocupaciones a su sucesor Lyndon B. Johnson. Viendo la historia en desarrollo, era de esperarse que a muy poco tiempo de su elección democrática, y así lo fue el 25 de septiembre del 63, el gobierno constitucional de Juan Bosch sufriera un derrocamiento militar comandado por el coronel de infantería Elías Wessing y Wessing, apoyado por los partidos de derecha que habían desacreditado a Juan Bosch, así como los grupos de poder trujillistas compuestos por comerciantes, terratenientes y empresarios a quienes estas ideas progresistas de garantías para todos los sectores olvidados y para el pueblo no les sonaban nada bien porque no les convenían y pretendían mantener el desorden de los 30 años de dictadura trujillista. La Junta Civil, denominada Triunvirato, integrada por Manuel Emilio Tavares, Ramón Tapia Espinal y Emilio de los Santos, este último sustituido por el doctor Donald Reed Cabral, tras su renuncia, y quien se convertiría en la máxima figura del Triunvirato, organismo que gobernó entre 1963 y 1965, de forma inconstitucional y contradictoriamente reconocido como gobierno legal por los Estados Unidos, en una gestión fatídica, corrupta, extremista, antipatriota, golpista, represiva y dañina, pero apoyada económicamente y de forma abierta por el gobierno de Lyndon B. Johnson. Su popularidad,
la del triunvirato, menguó rápidamente debido a las luchas populares que se desarrollaban, tomando como ejemplo a Manolo Tavares Justo y el movimiento 14 de junio, a los militares y policías constitucionalistas que tras el derrocamiento del expresidente Bosch intentaron la vuelta a la Constitución del 63 y a su gobierno. Y según el historiador dominicano Moya Pons, gracias al grupo de oficiales neotrujillistas ligados a Joaquín Balaguer, denominados Grupo de San Cristóbal, encabezado por el coronel Ney Níbar Seijas desde 1962 en el exilio, que conspiraba en contra del triunvirato, pero contaba sin embargo con su propio proyecto. Se estaban haciendo las gestiones con políticos bochistas y balagueristas para dar un golpe de Estado al triunvirato el 27 de abril de 1965. Sin embargo, el gobierno daba seguimiento a los militares conspiradores y detuvieron del sector militar balaguerista al coronel Ney Níbar Seijas, máximo representante de estos, y a otros grupos. La madrugada del 24 de abril, sin embargo, la detención del grupo de militares constitucionalistas terminó con la reunión de todos los militares comprometidos con la causa constitucionalista en la sede del Ejército Nacional, donde junto con el capitán Peña Taveras arrestaron al general Marcos Rivera Cuesta, jefe del ejército. El capitán Taveras llamó a la emisora donde el doctor José Francisco Peña Gómez hablaba todos los días y le anuncia: se inició el movimiento, tengo preso al Estado Mayor. Y al explicar esa acción dijo que todos los oficiales y alistados que conspiraban establecieron como consigna que cuando uno de los oficiales cayera preso, ese era el momento de iniciar el movimiento. Ese al que se denomina la Guerra del 24 de abril. Sobre los inicios, a la 1:30 de la tarde del 24 de abril, la voz energética que todavía podemos recordar en José Francisco Peña Gómez retumbó a través de Radio Comercial diciendo lo ocurrido con el capitán Peña Taveras y el inicio de la revuelta militar para derribar al régimen de Donald Reed. A las 2:30 de esa misma tarde, un grupo de militares dirigidos por el capitán Héctor Lapachele Díaz llegó a la Radio Santo Domingo y anunciaron
que iban a terminar para siempre con el régimen de opresión y corrupción del triunvirato, para encaminar al país por las sendas de la paz, la justicia y la libertad. Igualmente le pedían al pueblo dominicano que se lanzaran a las calles en apoyo al movimiento. Era un clima prácticamente revolucionario, prerevolucionario, porque la gran mayoría de la población activa urbana del país no aceptó el golpe de Estado del 25 de septiembre. Fue un régimen ilegal, ilegítimo desde el mismo inicio, y las ejecutorias de este gobierno lo que hicieron fue empeorar las cosas. El país entró en una fase de deterioro organizacional, deterioro ético y de un ambiente político completamente inestable, porque las facciones militares empezaron a tener pugnas, es decir, ya era un gobierno insostenible, de manera que el levantamiento de los militares constitucionalistas lo que hizo fue evidenciar lo que estaba pasando, que llegó a las Fuerzas Armadas, a una mayoría de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, y solo hay que ver la forma en que el pueblo de las ciudades del país recibió el aviso de José Francisco Peña Gómez. Eso lo viví yo. La gente se tiró a la calle masivamente en minutos, es decir, el país estaba preparado y deseoso de la caída de este gobierno. La respuesta fue masiva, principalmente en la capital del país, donde empezaron a tomar las calles bajo la consigna de la Constitución de 1963 y Juan Bosch presidente. A las 7 de la noche, el doctor Donald Reed, acompañado por Ramón Cáceres Troncoso, apareció en Radio y Televisión Nacional notificando que la ciudad se encontraba en calma y que las Fuerzas Armadas seguían siendo leales al gobierno, pero era tarde. Todos coinciden al contar la historia en que los militares sublevados y las masas populares se hicieron dueñas de las calles y el entusiasmo era simplemente avasallador. Pero ahí mismo, el destino dedicó páginas distintas a la historia de nuestro futuro. Comenzó con este apresamiento hecho por el capitán Mario Peña Taveras, del jefe de Estado Mayor del Ejército, que era la figura del aparato militar más importante, y a partir de ahí todo se precipita y 2 batallones de los alrededores de la ciudad de Santo Domingo, más otras unidades importantes como una de artillería y otros lugares, entonces desconocieron la autoridad del triunvirato y ya se planteó un clima de confrontación que se resolvió no esa noche, sino en la mañana siguiente con la deposición de don Henry Cabral. El 25 de abril, tropas de infantería comandadas por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó penetraron en el Palacio Nacional sin que existiera un consenso sobre quién debería suceder al triunvirato, debido a que Juan Bosch se encontraba en el exilio y algunos militares pretendían la instalación de una junta militar. El destituido presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Molina Ureña, convencido por el expresidente Juan Bosch, fungió como presidente provisional en tanto éste regresaba del exilio. Militares de alto rango que desconocían el gobierno de Molina y que estaban en desacuerdo con la reinstalación de Bosch en el poder, utilizaron aviones caza para bombardear el Palacio Nacional, provocando una fragmentación entre los militares opuestos, por lo que empezó como un golpe de Estado al triunvirato terminó en una guerra civil. Mire, el golpe de Estado se hizo, como ya le dije algo, producto de una división en el aparato político de Estados Unidos. Y el Pentágono, el ala militar, propicia el golpe de Estado, pero no así la Casa Blanca. Kennedy, el grupo reformista de la Alianza para el Progreso. Entonces, dado el golpe, todavía Kennedy trata de reponer un gobierno constitucional sin Bosch. Pero eso se discute y se acuerda. Y los agregados políticos estadounidenses aquí alientan una conspiración para que el triunvirato no se sostuviera. Porque ellos, Kennedy era consciente y su equipo de que este era un gobierno que iba a ser un desastre del triunvirato. Entonces querían buscar
un retorno a la constitucionalidad sin Bush. Eso fracasa porque de parte de la gente del Pentágono aquí y de la CIA se encargan de hacerlo fracasar. Es decir, esa gente estaba en contra de Kennedy. Y en ese transcurso de esa disputa interior en el aparato estadounidense, Kennedy es asesinado por ese tipo de situaciones. Es el sistema que mata a Kennedy. La muerte de Kennedy es un crimen de Estado. Entonces, bueno, ya muerto Kennedy, se acabó la discusión. A los pocos días de la muerte de Kennedy, el triunvirato fue reconocido y ya auspiciado, bendecido por Estados Unidos hasta su último día. Reed fue capturado en el Palacio Presidencial por las fuerzas rebeldes comandadas por Caamaño y el general Wessing y Wessing, jefe de las Fuerzas Armadas, tomó la posición como jefe de facto del Estado. Ambas partes estaban fuertemente armadas y muchos civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Se estima que murieron cerca de 8,000 dominicanos en esta guerra. La intervención militar torció lo que debió haber sido el proceso de un desarrollo democrático y social progresivo, como lo había manifestado el pueblo al apoyar a Juan Bosch en diciembre de 1962. Es decir, ese era el sendero que el país estaba ya dispuesto a transitar y que debió transitar para beneficio del país. El gobierno de Bosch hubiera sido algo en aquel momento extraordinariamente beneficioso. Y el retorno de Bosch, como estaba programado, hubiera sido lo mismo. Era producto de un deseo ampliamente mayoritario, pero además no iba a ser cualquier gobierno. Bosch era un personaje de grandes atributos a pesar de sus posibles errores. De manera que esta intervención militar no solamente impide este gobierno, sino que propicia la reinstalación del trujillismo en nuevas condiciones, con nuevas perspectivas a través de Joaquín Balaguer, y lo que vino fue un Estado autoritario, una semidictadura que cercenó libertades, que provocó muchísimos crímenes y que programó la constitución de una modernización basada en la desigualdad, en la exclusión de la mayoría de la población, todo muy desgraciado, y eso es producto fundamentalmente todo el decurso posterior que tomó el país en los 12 años de Balaguer, de la intervención militar de Estados Unidos. El pero lo constituyó naturalmente el doctor Joaquín Balaguer y su influencia para, con el apoyo de sectores sociales derrotados por la revolución y desde suelo americano, desacreditar a Juan Bosch como comunista y así evitar que volviera al poder. Obviamente, le dio al presidente norteamericano el argumento oficial para que, en pro de evitar el nacimiento de una nueva Cuba y proteger las vidas de los extranjeros norteamericanos, ninguno de los cuales había sido muerto o herido, desarrollara la operación Power Pack, con la entrada del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Santo Domingo el 28 de abril del 65 y más tarde de la 82ª División Aerotransportada enviada desde Asia, Vietnam, a tierra dominicana. En resumen, 42,000 soldados norteamericanos invadieron el país para frenar la revolución en marcha y torcer el rumbo en favor del general Elías Wessing y Wessing y del doctor Balaguer.
Los inicios del fin. El 3 de mayo del 65, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó renunció a su rango militar para afiliarse al Partido Revolucionario Dominicano y fue escogido por la Asamblea Nacional como presidente constitucional en sustitución del doctor Rafael Molina Ureña. Los oficiales de Estados Unidos contrarrestaron esta acción, declarando al general Antonio Imbert Barrera como presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional, y en el proceso de estabilización, el gobierno de Washington y la Organización de Estados Americanos arreglaron un acuerdo entre Caamaño e Imbert para la formación de un gobierno provisional que no tuvo frutos. Debido al desagrado y críticas generadas ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos por los países latinos, a mediados de mayo la mayoría de ellos votó a favor de llevar adelante la reducción de las fuerzas estadounidenses y sustituirlas por una fuerza interamericana de paz, que quedó establecida formalmente el 23 de mayo. Bueno, la OEA es un organismo, lo fue y lo sigue siendo, completamente dependiente de las orientaciones de Estados Unidos. Es una creación de Estados Unidos al servicio de Estados Unidos, y así lo fue siempre, lo ha sido siempre, y en ese momento lo fue, con ciertas dificultades porque hubo varios países que se negaron a apoyar la creación de la Fuerza Interamericana de Paz. Es decir, los norteamericanos invaden, no es que la OEA autorizó la invasión. Después de eso, para darle un barniz de legalidad internacional, entonces se crea una Fuerza Interamericana de Paz por resolución de la Organización de Estados Americanos, y la dictadura militar brasileña entonces manda a su mejor general a ser el jefe teórico de la Fuerza Interamericana de Paz. Pero todo eso era una pantalla, eso era una operación exclusivamente de Estados Unidos. Estados Unidos incluso tuvo dificultades diplomáticas para obtener el famoso voto número 14 que autorizara que legalizara a posteriori esta ocupación militar de Estados Unidos. Eso llegó a plano de los ridículos. Costa Rica mandó creo que 14 policías, pero bueno, era una Fuerza Interamericana de Paz, 14 policías, o sea, todo un disparate, pero así se pretendió legalizar este crimen contra el pueblo dominicano. A pesar de los enfrentamientos entre tropas norteamericanas y los constitucionalistas dominicanos, a partir del 15 de junio del 65, para el 31 de agosto de ese mismo año, ya se había negociado una especie de tregua. Posteriormente, se formó el gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy el 3 de septiembre del 65, quien se comprometió a celebrar elecciones en un espacio de 9 meses, propiciar el retorno de los exiliados, decretar amnistía general para los participantes en la guerra, liberar a los detenidos y reintegrar a los militares constitucionalistas a los cuarteles. En la misma fecha, el coronel Caamaño renunció a la presidencia en un acto multitudinario efectuado en la fortaleza Osama. Sorpresivamente, en las elecciones presidenciales celebradas en 1966 y con el apoyo abierto del gobierno estadounidense, el doctor Joaquín Balaguer resultó ganador por encima de Juan Bosch. Ni hablar de los 12 años. Bueno, los dos eran los candidatos de los dos bloques. Juan Bosch del bloque democrático, ampliamente líder, a pesar de que había surgido un liderazgo ya secundario, pero muy importante, el de Caamaño, como jefe de la Revolución de Abril, presidente constitucional de la República. Pero claro, Bosch era el líder y Balaguer se torna por imposición de los norteamericanos en el líder de la derecha global. Es decir, todos los otros sectores se tienen que subordinar a Balaguer. Entonces, bueno, era la polarización del país, era un país dividido con una mayoría campesina pasiva, pero que iba a votar por Balaguer, eso estaba claro, y algunos sectores de clase media conservadores que quedaban, pero de parte de Bosch estaba la mayoría activa, la gente con ideas políticas progresistas, democráticas, y que deseaban un país nuevo, un país distinto, con una democracia avanzada. Esa era la polarización. Y claro, Balaguer es lógico que ganara las elecciones, porque esas elecciones se llevaron a cabo bajo una intervención militar extranjera, y Balaguer era el candidato de los Estados Unidos.
En declaraciones sin precedentes, la Asamblea General del 46º Periodo Ordinario de Sesiones de la Organización de los Estados Americanos aprobó el 15 de mayo de 2016 una declaración en desagravio a la República Dominicana por el rol desempeñado por este organismo regional al dar el aval que permitió una intervención militar en el país durante la Revolución Cívico-Militar de abril de 1965. Y barato me lo hallo, como dice la expresión popular. ¿Qué hubiera pasado si no, en términos del combate, no el triunfo pleno de los constitucionalistas, que ya eso se había logrado? O sea, ya no, eso no estaba en discusión. San Isidro estaba aislado. Todas las guarniciones del país, creo que con excepción de una, se habían plegado al gobierno constitucional. Es decir, ya no había discusión. Es verdad, la Marina, alentada por los agregados militares estadounidenses, bombardeó Palacio, pero en la batalla del Puente eso se acabó. La batalla del Puente significó la derrota del Grupo San Isidro. Y ya la guerra civil estaba definida. Y están así que precisamente por eso los Estados Unidos acuden a la intervención militar. Ellos trataron de no invadir, claro está, porque sabían que era una operación que los iba a desprestigiar a escala mundial y sobre todo latinoamericana. Pero cuando San Isidro es derrotado en el Puente la tarde del 27 de abril, entonces ya ahí es que se decide al otro día la intervención militar. Para ver todo esto a través de los ojos del profesor Juan Bosch, no podría pensarse la Revolución Civil Dominicana como un hecho aislado o como si hubiera empezado ese 24 de abril de 1965, ni siquiera a partir del 25 de septiembre de 1963, cuando mediante un golpe de Estado le derrocaron. El golpe de Estado respondió a una confluencia de visiones y de intereses. Desde luego, los trujillistas no querían el éxito del profesor Bosch, a pesar de que sí fue apoyado en las elecciones por los trujillistas para contraponerse al sector de la Unión Cívica Nacional, a su candidato Viriato Fiallo. Pero después ellos entendieron que convenía el fracaso de Bosch para el retorno de Balaguer, como en efecto sucedió. Es decir, fue una apuesta válida desde el punto de vista de lo que ellos entendían, los jefes militares trujillistas, que eran muchos en ese momento y que tenían un sector de las Fuerzas Armadas, no predominante, pero importante. Pero yo diría que también en el golpe de Estado influyeron los sectores dominantes tradicionales, la burguesía importadora, los terratenientes, es decir, la clase dominante dominicana en ese momento era muy atrasada y no entendía ni toleraba la democracia. El gobierno de Bosch fue un gobierno que hizo muy pocas reformas, o sea que no había motivos, pero por principio el hecho de estar fuera del poder ya había un problema intolerable, de manera que a Bosch nunca lo trataron. Desde antes de llegar a la presidencia ya hubo intentos de golpe de Estado. Eso no fue el 25 de septiembre, la conjura se armó desde antes, yo diría antes de las elecciones incluso. Y entonces los norteamericanos alentaron y yo diría autorizaron el golpe de Estado. Cuando digo los norteamericanos, el ala militar y de seguridad. No todos los norteamericanos, porque el gobierno de Kennedy todavía apostaba al éxito de Bosch hasta cierto punto y no participó, vamos a decir, Kennedy y su sector en el golpe, pero el sector Pentágono alentó, y eso está suficientemente esclarecido y demostrado, fue parte de la conjura y de la autorización a los golpistas para que procedieran. Según su visión, explicada en el libro Abril, Análisis y Testimonio, la raíz de la Revolución Civil Dominicana es más profunda y proviene de la ocupación militar norteamericana de 1916, ocurrida 72 años después de la Declaración de Independencia, que fue el 27 de febrero de 1844, unos 47 años antes de que ocurriera el golpe de Estado que acabó con su gobierno, según nuestros cálculos, porque a su juicio, ese precedente sustituyó la falta de un desarrollo socioeconómico que le diera al pueblo dominicano la base material indispensable
para hacer una revolución distinta a la de los trinitarios o a la de los azules de Gregorio Luperón, capaz de mantener la independencia del Estado y con ella la seguridad del régimen político propio del sistema. Y visto así, sí que es asombroso.